Bueno, ¿cómo están? Espero que estén súper, hiper, mega bien. Bienvenidos a los webinarios de Asofoesco. En estos momentos vamos a dar inicio con la transmisión. Espero que me estén escuchando súper bien. Quiero presentarme. Yo soy la fonoaudióloga Yudielena Córdoba. Soy fonoaudióloga especialista en seguridad y salud y trabajo de la Universidad de Antioquia. Actualmente acabo de terminar la especialización en seguridad y salud en el trabajo, la especialización en audiología y estoy pendiente a grado. En estos momentos vamos a dar inicio con todo lo que tiene que ver con lo que está programado el día de hoy. Realmente esto es producto del proceso de una encuesta que realizamos para conocer cuál es la realidad de la evaluación auditiva de los trabajadores que están en Colombia expuestos a ruido. Entonces, vamos a iniciar. Quiero que todos ustedes se motiven a publicar o a comentar o a enviar reacciones, a inscribirse, a suscribirse aquí en YouTube, a generar la campanita, activar la campanita, dejar su like, porque esto nos va a ayudar a llegar a crear comunidad en YouTube y a llegar a más personas. Estamos iniciando con los canales en estos momentos, entonces les recomiendo muchísimo esa actividad de poder dar like. Actualmente, Asofoesco y su junta estamos activos en poder generar estos espacios. También tenemos nuevas redes. Si ustedes recibieron el link de suscripción, en el link donde está todo el link para acceder aquí a este espacio de webinares, están todas las redes. Si ustedes vuelven a su correo y le dan clic al enlace que enviamos en nuestro correo programado, pues ustedes van a ver que bajando todo el cursor de su pantalla van a encontrar pues esta opción de acceder, de tener en cuenta esta información. Bueno, entonces vamos a iniciar la presentación. Vamos a presentar. Vamos a añadir las diapositivas para que ustedes puedan participar. Mientras estamos con 39 personas viéndonos, tenemos muchas personas inscritas de diferentes partes del mundo. Si esas personas están aquí, bienvenidas hoy y siempre. Y si en estos momentos alguien está conectándose, ya terminada la transmisión, tiene el link, le llegó, este link va a quedar posteado en nuestro canal de Asofoesco, así que puede que en sincrónico pueden dejar sus mensajes en el chat, pueden dejar todo en el chat, nosotros los vamos a estar revisando en sincrónico y en asincrónico pueden dejarnos todas sus comunicaciones a el correo asofoesco@gmail.com y en ese correo estaremos recibiendo todas las dudas, inquietudes y demás que se tengan para lo que la asociación nos permite. Como saben, la Junta Directiva inició estos webinares para generar que ustedes puedan tener información altamente a la mano y que ustedes puedan actualizarse. Lo hicimos gratuito para eso, para que quede disponible a toda la población que está de nuestro interés y que todas las personas que están interesadas en conocer lo que hacemos en Asofoesco tengan acceso a esta información. Próxima jornada en julio 7. Vamos a tener una actualización de la mano de Jacqueline Cuellar y Mónica Perea, que es una otorrinolaringóloga que nos va a acompañar el 7 de julio, así que estén súper programados y súper conectados el 7 de julio, 6:30. Vamos a hacer todas estas actividades de webinar un miércoles del mes y listo. No siendo más, vamos a esperar y vamos a agregar nuestra diapositiva a la transmisión. Listo. Hoy, más que una actualización, es una socialización de muchas cosas que hemos encontrado realizando la encuesta relacionada con la evaluación del trabajador expuesto a ruido. Claro está que la encuesta fue basada en las recomendaciones de las guías del gobierno y eso va a permitir que nos actualicemos en el tema y que abramos hoy un espacio para discutir
lo que en estos momentos para muchos va a ser inamovible, pero yo quiero que ustedes abran hoy la mente a lo que les traigo, que es hablar sobre la evaluación y el seguimiento del trabajador expuesto a ruido. Y es una labor que hacemos día a día los fonoaudiólogos, audiólogos y demás que elaboramos en salud en el trabajo. Entonces, bueno, actualmente vamos a seguir y quiero que ustedes se entren a este contenido. Vamos a hacer un contexto de audiología laboral para los que no son fonoaudiólogos, para los que no son audiólogos, que somos los que hacemos esta labor de salud en el trabajo. Y en ese contexto vamos a dejar abierta la inquietud para entender por qué surge la encuesta y los resultados de la encuesta. Entonces, este contexto nos va a permitir actualizarnos, nos va a permitir llenar alguna inquietud que han guardado o que se ha guardado de lo que hacemos los fonoaudiólogos en seguridad y salud de trabajo. Y también vamos a socializar los resultados, algunos de los resultados de la encuesta. Si bien se clasificaron en indicadores de alta calidad o baja calidad de las evaluaciones auditivas, es importante considerar que todo esto se hace con base a lo que respondieron las personas que participaron en la encuesta y es con el objetivo de que se conozca cuáles son las oportunidades de mejora y las oportunidades de actualización que hay en el área. Y vamos a responder inquietudes o preguntas que se generen en YouTube. Entonces, no siendo más, arranquemos. Arranquemos con una actualización. Hablando con uno de mis tíos que es ingeniero mecatrónico, me decía, no hables ya de cambio de chip. Aquí ya no hay que hablar de cambio de chip porque el chip es de fábrica. Nosotros ya tenemos unas facultades mentales superiores y unos procesos cognitivos y procesos académicos que ya vienen desde la experiencia. Entonces yo digo, bueno, entonces conectémonos a esta actualización, conectémonos a actualizarnos, estemos atentos y pendientes a la actualización. Ya el cambio de chip no se puede, pero sí se puede actualizar esta versión y actualizarse de todo lo que hay en el ambiente y todo lo que hay en contexto. Si bien somos muchos en este gremio, es importante que empecemos a actualizar el chip también para reconectarnos con el gremio, para reconectarnos con las asociaciones y bienvenidos los que están aquí conectados con la asociación. Principalmente en contexto de audiología laboral, lo que sabemos hacer es evaluar la audición y ese evaluar la audición permite diagnosticar, identificar el tipo de pérdida auditiva, dar una orientación terapéutica y rehabilitar la audición. Y la consejería en todo este círculo de también orientar a los profesionales o a los usuarios o a las personas que están en el área administrativa y técnica sobre lo que nosotros conocemos, sabemos y orientamos en audición. También lo que nosotros debemos hacer en salud laboral es asesorar en prevención y también generar esa inquietud para prevenir esas pérdidas auditivas que son inducidas por los factores de riesgo relacionados como ruido, vibraciones y ototóxicos, según las guías del gobierno. Y en caso de que estas alteraciones aparezcan, debemos tener un mecanismo o un programa, un mecanismo de monitoreo inteligente o un programa de vigilancia epidemiológica en el cual se pueda gestionar ese riesgo, controlar la exposición y analizar si hay un caso de enfermedad laboral y todo esto con el fin de evitar el deterioro comunicativo del trabajador objeto de ese monitoreo inteligente. Entonces, si bien eso es lo que debemos hacer, yo, con todo el respeto y todo el amor del mundo, porque yo vengo trabajando en esta área ya casi más de 8 años, vamos a analizar qué es lo que yo creo que hacemos. No todos, en la mayoría de los casos, lo que veo que hacemos en esa mayoría de los casos es un tamiz auditivo masivo indiscriminado, sin control de variables de exposición,
sin control de variables de reposo. Y esto genera una discusión muy grande en el gremio. Si bien nosotros estamos entrenadas, capacitadas y estamos especializadas en el área, pues bien, el medio supera el poder que nosotros tenemos y realmente esto no es culpa del fonoaudiólogo, no es culpa del audiólogo, no es culpa de ese profesional que está trabajando en ese medio, no es culpa tampoco de la empresa, sino que todos como entidades que nos interesa la seguridad y salud en el trabajo en Colombia y el mundo, debemos repensar cómo vamos a empezar a monitorear todos los riesgos que están relacionados con la pérdida auditiva, con la hipoacusia neurosensorial. Si bien todo esto genera que en algunas veces, en algunas empresas, empiecen a cronometrar la audiometría, empiecen a exigir que el fonoaudiólogo no analice lo que está haciendo y ese pajarito que ven ahí espichando botones, pues no somos eso, no somos eso, no somos esa maquinita. Por eso el audiómetro automatizado nunca va a ser el único que va a estar en una IPS haciendo audiometrías, porque por más automatizado y más tecnología que haya, se necesita quien analice la información, quien vea a la persona y sustraiga, además de una condición auditiva perceptual que se evaluó en un tamiz, extraiga información de ese estado comunicativo, que es lo que nos concierne y que es lo que es nuestro objeto de estudio. Entonces, ¿esto qué genera? Que claro, se hagan actividades aisladas a una condición para intentar prevenir sin tener una realidad del estado auditivo de la población. Y se venden modelos de vigilancia que se copian y pegan de empresa a empresa sin tener una consideración individual real de la condición de salud de esa población expuesta. Porque si yo tengo solo la vía aérea dentro de unos tamizajes y no tengo una audiometría que me indique a mí cómo fue ese inicio de exposición, al momento de realizar un examen periódico, no se va a poder hacer un seguimiento lógico de la exposición. Ahora bien, claro que la distribución de elementos de protección personal o equipos de protección personal auditivo se debe hacer, pero ese no es nuestro centro. Entonces ahí quiero que ustedes vean más allá de lo que debemos hacer, porque es mucho trabajo y es mucha fuerza cognitiva la que se requiere para hacer ese engranaje de lo que debemos hacer en prevención y en vigilancia y monitoreo inteligente. Y en ese engranaje quiero que salgamos de esta imagen y que nunca piensen que apretar ese botón del audiómetro es nuestro centro. Nunca. Va más allá y puede ir más allá. Y cada día vamos a ir más allá. Y todo esto requiere de que vayamos juntos en este camino y por eso la asociación está haciendo este proceso. Y entonces, para los que no son audiólogos y fonoaudiólogos y han trabajado en salud en el trabajo, en entidades donde no hacen una audiometría diferente a poner un dispositivo en la oreja y pasar y pasar y pasar pacientes y solo ese dispositivo en la oreja, les cuento que hay dos vías que debemos evaluar. Y no lo digo yo, y no lo dice X personas, están en las guías que soportan o que argumentan las IPS que siguen y que con eso se venden, que son las guías de práctica clínica basada en la evidencia en seguridad y salud en el trabajo, que se llaman GATI, SST, y también está la GATIS. Entonces, en estas dos versiones se habla de vía aérea y vía ósea. Nunca en esas versiones que están ahí hablan de una audiometría que sea clínica
y una audiometría que sea tamiz, que es lo que encontramos en el medio. Entonces, estas guías dicen lo siguiente: si yo voy a hacer un control relacionado con la condición auditiva de la persona que va a entrar a un factor de riesgo relacionado con la pérdida auditiva neurosensorial, pues si yo voy a estar con un trabajador que va a entrar a ese factor de riesgo, antes de ingresar a ese riesgo, debo conocer cuál es su condición para tener una condición de base. Antes de cualquier fenómeno de exposición, esta persona debe estar en un reposo, debe estar, ese reposo no puede ser sustituido por elemento de protección personal, debe estar en las mejores condiciones para esa audiometría antes de exponerse a un factor de riesgo que nos pueda generar y que ya hemos detectado que va a estar expuesto a este factor de riesgo. Y después de haber pasado por una exposición, pues se debe evaluar. ¿Cómo? Se deben evaluar antes y después de estar en exposición, incluyendo vía aérea y vía ósea auditiva. Entonces, esto nos va a tener una información de base para saber cuál es la característica auditiva. Si bien yo les mencionaba al principio de que lo que sabemos hacer es diagnosticar el tipo de pérdida, es diagnosticar la característica de esa pérdida, para eso necesitamos la vía ósea auditiva. Si no, no podemos hablar de un diagnóstico, no podemos hablar de un diagnóstico en salud en el trabajo. Y algunos en algunas partes van a exigirle a ese profesional que hable de diagnóstico. No se puede, porque no tenemos conocimiento de que si esa disminución auditiva está causada por un fenómeno en el oído externo y medio o por un fenómeno en el oído interno donde están guardaditas las células del oído, que son las que se nos vendrían afectando por exposición a ruido u ototóxicos o vibraciones. También es importante pensarse de que cuando la guía menciona el seguimiento o lo que llamamos evaluación periódica o evaluación de seguimiento o monitoreo auditivo, ese monitoreo auditivo sí lo propone como una valoración solo de esa vía aérea. Pero en el caso que encontremos algún desequilibrio en esa vía auditiva en frecuencias de 500 a 3000 Hz, frecuencias conversacionales que nos piden evaluemos, pues entonces ahí hay que evaluar vía ósea. Pero nunca menciona que en tal examen es audiometría tamiz y que en tal examen es audiometría clínica. No. La audiometría ocupacional entonces es diferente, difiere de lo que conocemos como audiometría tamiz y lo que conocemos como audiometría clínica si la pensamos desde lo que nos proponen las guías que están basadas en la evidencia y con lo que se propone la práctica clínica para vigilar la exposición a ruido de un trabajador y prevenir la hipoacusia neurosensorial. Entonces, si yo lo veo así, se sale más allá de que nos pongan un tiempo estipulado para evaluar la audición. Si bien desde la parte comercial eso pesa, pues desde la parte de la lógica de vigilancia y desde la lógica de seguridad y salud en el trabajo, puede una persona tener afectación en sus frecuencias conversacionales, pero puede que la otra persona que yo vaya a evaluar no la tenga. Con la persona que está sana auditivamente, puede que fluya mejor, pero con la otra que le debo agregar su vía ósea, puede que me demore más. Y eso es lo que nos llama la guía, a monitorear la audición, porque a través de esa característica de esa transmisión ósea que reciben esas células del oído, es que nosotras como audiólogas y fonoaudiólogos podemos decir, si es una hipoacusia neurosensorial
o no, es una hipoacusia que depende de otros factores del oído. Solo con eso y con otros exámenes complementarios más, claro, exámenes complementarios hay, pero ya son otra batería audiológica completa, básica, que se incluye en este aspecto. Y vamos en las primeras diapositivas. Primordial entonces entender que nosotros para monitorear la exposición, pues el daño que pueda producir la exposición a ruido, vibraciones y tóxicos, tenemos que conocer si realmente, ¿qué es lo que afecta a esto? Afecta a las células del oído. Entonces, para conocer si no es otro evento, si no son otras variables las que me están generando una disminución auditiva de esa persona que está expuesta a ruido, pues tengo que conocer si las células del oído están funcionando o no. ¿Y cuándo la podemos conocer? Si evaluamos con una pastilla ósea cómo están esas células del oído, cómo me está respondiendo esas células del oído, o cómo está percibiendo, cómo me responde esa persona cuando yo le evalúo directamente las células del oído. Si no, pues pueden ser muchas cosas si no tengo un control real de variables de exposición. Así que realmente sí es importante que si estamos hablando de que el ruido produce una hipoacusia neurosensorial, pues tenemos que evaluar las células del oído y no quedarnos solo con la diadema que se pone en la oreja, no solo quedarnos con esa vía aérea. Y esto puede en algunas veces sonar como que es improbable o imposible, pero sí es posible, sí es posible. Entonces, si esto es posible, si conocen esta fichita es porque han visto una película que se llama Inception o El origen para Latinoamérica. Es que para los que no la han visto se la recomiendo y es una película que yo me he visto muchas veces para entenderla y veces hay que verla muchas veces porque nos plantea diferentes realidades. Y como la encuesta que hicimos se llama la realidad de la evaluación auditiva en Colombia, pues la verdad es que la realidad de la evaluación auditiva de trabajador expuesto a ruido en Colombia, esa evaluación auditiva, la realidad de ella depende de quién la vea, de cómo la vea y de lo que esté viviendo en donde esté trabajando. Porque si bien nosotros podemos tener unas guías, pues cada quien en su contexto, en el momento en el que está evaluando esa persona expuesta a ruido, tiene unos factores y unas variables que pueden ser no controlables o que pueden ser poco controlables solo por el fonoaudiólogo que está ahí y le llega y le citaron a la persona y no es el fonoaudiólogo normalmente el que cita, no es el fonoaudiólogo el que normalmente recibe la solicitud de la empresa para el examen que se va a hacer ese trabajador, ni es el fonoaudiólogo el que le dice esta persona se ingresa, no se ingresa, se aplaza, no se aplaza, normalmente no. Somos un equipo transdisciplinario, interdisciplinario. Y la realidad trasciende a ese consultorio y a ese momento en el que está el fonoaudiólogo evaluando el trabajador. Trasciende. Entonces, por eso muchos veían que para el protagonista saber si estaba en la realidad o no, esperaba que esta especie de bucle terminara, cayera y la película termina y no sabemos si cayó o no cayó el bucle. Y así mismo fue esta encuesta. Realmente las personas que participaron en la encuesta, las personas que hicieron la encuesta, hicieron con mucho cariño, mucho amor, y fue maravilloso poder leerlos y poder coincidir en algunas cosas que teníamos como hipótesis, pero hasta el momento no sabemos si es la realidad, porque necesitamos hacer un control de variables más específico, hacer un sondeo, un muestreo estadístico más fuerte, más potente, más poderoso, para poder decir si es la realidad o no. Pero yo quiero que ustedes se identifiquen con todo esto que acabamos de decir, se identifiquen de alguna manera con lo que están viviendo y los invito a participar
en un nuevo estudio, en una nueva encuesta donde ya podamos tener mayor población respondiendo lo que está viviendo, evaluando la audición de nuestros trabajadores expuestos a ruido, vibraciones y ototóxicos. Bueno, entonces, esto genera inquietudes, genera un movimiento telúrico, porque esto se ha discutido por mucho tiempo, pero yo siempre digo, donde usted esté, puede ser agente de cambio, no siempre tenemos que hacer una revolución violenta, sino una revolución cognitiva que permite que tú entiendas el contexto en el que estás y vas mirando las formas en las que te puedes adaptar a ese contexto y puedes ir poco a poco aportando al cambio, porque un cambio realmente de una cultura organizacional, donde la seguridad y salud en el trabajo se tiene que volver una cultura, un propósito y un modelo de vivir sanos y de empresa saludable, pues asume los retos. Y esos retos los estamos viviendo durante mucho tiempo, que se está revolucionando la salud en el trabajo en el mundo, en Colombia, en Latinoamérica y en todas partes estamos revolucionando esto. Entonces, simplemente las invito y los invito adentro de donde están, ser ese caballito de Troya que recibió esta actualización, que revisó este contexto y que tiene una propuesta para generar cambio. Entonces, la encuesta, realidad de la evaluación auditiva de trabajador expuesto a ruido, la encuesta se basó en las recomendaciones de las guías del gobierno. Recomiendo mucho descargar las guías, volverlas a leer, la vamos a dejar como un material. Las guías están de libre acceso, las guías colombianas, para que ustedes entren a leerla de nuevo y no se queden con que ya conozco la guía, ya sé la guía, porque la guía, siempre que la lees, encuentras algo que argumenta lo que haces. Y la respondieron fonoaudiólogos y audiólogos, especialistas y no especialistas en salud en el trabajo, pero que laboran en seguridad y salud en el trabajo. Para nosotros fue importante involucrar a todo personal o hacer el llamado a todo personal que esté haciendo una evaluación auditiva en el contexto trabajo, en el contexto laboral, independientemente si sea especialista o no, porque lo que queremos saber es la realidad de cómo se están evaluando al día en que se hizo la encuesta, cómo se estaban evaluando los trabajadores expuestos a ruido. Para mí es fundamental también considerar que nosotros tuvimos en cuenta 5 aspectos, que estos aspectos realmente están sustentados en lo que la guía propone, en lo que las guías proponen personas que sean personas idóneas, las que realicen la evaluación auditiva, y por eso en esa idoneidad está también considerar el deseo de participación en estos entornos o en estas actividades de actualización, y las características del profesional, cuántos eran especialistas o cuánto tiempo llevaban laborando en salud en el trabajo, y también, pues, cuál era el seguimiento real de los trabajadores expuestos a ruido. También el tiempo real de exposición a ruido y reposo auditivo. Todo lo que encontramos lo dejamos así, cerradito a la población que responde a la encuesta. No se puede generalizar, porque si bien todavía no contamos con un censo que nos permita decir cuántos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, fonoaudiólogos, ya sea que ya también sean doble especialistas en audiología, pues hay en Colombia, hay en el medio. Eso todavía no lo tenemos escrito en un número. Todos los días crecen más, todos los días las universidades ofertan aún más esta especialización y estamos en ese proceso, y por eso los invitamos a seguir participando de estos espacios, y si son especialistas, a agremiarse a la asociación. Y así nosotros podemos decir, bueno, con estos factores podemos decir si una audiometría estuvo coherente con la guía o no estuvo coherente con la guía. Y si no estuvo coherente, bueno, hay una posibilidad de abrir un espacio en el que podamos estar presentes en estos temas. Ahora bien, fueron 70, no fue tan poca población, pero si desconocemos cuál es la población central, si no tenemos un censo, un valor
epidemiológico de cuántos especialistas que evalúan la audición hay en Colombia, pues es muy difícil decirlo, pero tuvimos 70 respondientes, fonoaudiólogos y audiólogos que laboran en seguridad y salud y trabajo. 5 respondieron que eran audiólogos no especialistas en salud en el trabajo. 11 respondieron que eran fonoaudiólogos no especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Y 54 audiólogos o fonoaudiólogos, no discriminamos cuál, porque igual eran especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Realmente, el centro aquí es esta población. No como se distribuyó a través de la asociación, y por eso estamos haciendo este evento aquí, pues pudo haber habido un sesgo ahí, pero sí es importante que con estos espacios donde hubo muy escritos, podamos llegar a esos fonoaudiólogos que no respondieron la encuesta, pero que en algún momento van a desear participar en una segunda encuesta. Vamos a abrir ese canal para hacer una segunda encuesta. Principalmente tuvimos respuestas de diferentes partes del mundo y en su mayoría estuvo centralizado en Bogotá y Medellín, porque es la ubicación tanto de, posiblemente la ubicación tanto donde está hegemónicamente la asociación y donde estoy yo. Pero, sin embargo, la idea es que conozcan que también llegó hasta Villavicencio, Valledupar, Tunja, Pereira, Florencia, Caquetá, Albania, Guajira. Bueno, entonces, miren, Bucaramanga, Cali, Cúcuta. Tenemos, si tenemos población aquí conectada desde esas zonas, pues, y que tuvieron una respuesta ahí, pues ojalá ese porcentaje aumente en un segundo muestreo, porque es necesario que tengamos esta información. Bueno, como indicadores de buena calidad en las respuestas y en los resultados que tuvimos, fue que sí, como lo notaron, 54 es un 77% de esas 70 personas que respondieron. Hay una alta calidad y hay una alta presencia. O sea, 54 fonoaudiólogos especialistas en seguridad y salud en el trabajo es mucha gente especialista en seguridad y salud en el trabajo que conoce las guías, que ha estudiado los riesgos, que ha estudiado los peligros y que ha conocido cuál es el sistema de riesgos laborales colombiano y que tiene una percepción del riesgo diferente que una persona que no es especialista en el área. 89% manifiestan que conocen las recomendaciones de las 2 guías del gobierno. O sea, manifiestan que las han leído en algún momento, que las han conocido, que han tocado estas recomendaciones. Ahora bien, estos son los indicadores más dicientes de buena calidad, de que las audiometrías que se están realizando las realizan profesionales cualificados que conocen las recomendaciones de gobierno. Sin embargo, para el 50% manifiestan que realizan el seguimiento de vigilancia de los hallazgos de la audiometría. Si bien lo que nos llaman las guías es hacer seguimiento y vigilancia de los hallazgos de las audiometrías. Si yo hago una audiometría de vía aérea de seguimiento, es porque tengo una audiometría de base que me permite comparar cómo va esa persona en exposición a ruido. Y si tengo que generar unas recomendaciones para poder mitigar o poder controlar ese factor de riesgo que me puede estar generando un cambio o en la audición de esa persona. Pero si yo no tengo forma de comparar, pues uno asume que la empresa toma la información que yo capté ese día y va a comparar y va a tener un sistema de monitoreo inteligente en el que pueda hacer ese seguimiento y pueda generar sus alertas y alarmas. Pero la realidad es que desconocemos cómo se hacen estos procesos y si bien muchas veces creemos que no se hacen. Esto es en caso de los que respondieron la encuesta. Si se acerca a la realidad que usted ya percibió en su entorno, ¿es pura casualidad, coincidencia o es porque
por ahí va el fenómeno y esperamos poder concluir de alguna manera si esto es real. El 69% de los respondientes manifiestan que usan la evaluación de vía aérea como está por encima del 50%, pero sí es importante considerar que ya mencionábamos en la diapositiva, las diapositivas iniciales, que nosotros para hacer realmente un verdadero monitoreo de la audición, antes de la exposición y después de la exposición, debe haber un reposo auditivo y debe evaluarse la vía ósea, no solo la vía aérea. Entonces, he aquí porque es un indicador de que no se cumplen las recomendaciones de las guías. El 82.86% manifiesta que no controla las variables de tiempo de exposición a ruido para realizar la evaluación. ¿Qué recomienda la guía? Que la exposición a ruido sea, si yo estoy monitoreando que un factor de riesgo me está generando algún cambio en la audición, esa exposición a ese ruido tiene que ser mayor del 50% de la jornada o ya transcurrida la misma. Así tal cual dice la guía. Pero si yo no controlo ese tiempo de exposición y esa evaluación de seguimiento, la estoy haciendo en un reposo auditivo a las 6 de la mañana cuando me llega el primer usuario a la puerta, pues realmente no tengo una real exposición, a menos de que me salga de turno de noche y ya haya transcurrido la jornada laboral. Entonces, aquí para los que están aquí conectados y son los que controlan la agenda de las citas, los que son los saludistas que están en las empresas solicitando esa evaluación auditiva, por favor, considere enviar esta persona a evaluarse su audición, ya si tiene una basal y es un examen periódico, después de la jornada de trabajo o dentro de la misma programe la brigada. Sin embargo, si nosotros detectamos dentro de una brigada, dentro de la empresa, y no llevamos una cabina y no tenemos un espacio silencioso para evaluar la vía ósea, no tenemos unas adecuaciones acústicas en ese espacio de la empresa y encontramos una dificultad de 500 a 3000 Hz o en esas franjas conversacionales, pues entonces va a quedar incompleta su evaluación. Entonces, es mejor enviar a hacer la evaluación en un espacio sonoro amortiguado por si se detecta algún cambio auditivo de frecuencias conversacionales, hacer la evaluación completa y evaluar esa vía ósea auditiva. El 81% de los respondientes creen que no se realiza la evaluación de la vía ósea por desconocimiento. A todos, a los 70 se les preguntó, ¿por qué usted cree que en las audiometrías laborales no se realiza una valoración de la vía ósea auditiva? Y responden casi unánimemente, un 81% es alto de estos respondientes, de que por desconocimiento de su utilidad en la salud laboral. Entonces, es pertinente tomar ese espacio que me tomé de mencionar de que tenemos dos caminos, tenemos dos vías y que si nosotros desconocemos de que el fonoaudiólogo realmente diagnostica o el audiólogo como tal puede diagnosticar solo la hipoacusia neurosensorial, sí, que es la que se asocia por ruido, solo si se cuenta con esa vía ósea auditiva, ya se puede sospechar de que hay una hipoacusia neurosensorial, que está cambiando esa audición de manera permanente en esa persona, que se están afectando, o más bien sensorial, porque se están afectando esas células del oído. Muy bien. Entonces, lo primordial y la conclusión principal que les vengo a dejar el día de hoy, y bueno, espero que si se logra publicar el artículo, pues obviamente Sofoesco se los hará llegar a los correos de los participantes y de los que se inscribieron a este webinar, y es que es importante priorizar las audiometrías clínicas,
lo que llamamos audiometría clínica, que es evaluar esa vía ósea, y que esta priorización de las audiometrías clínicas, de esa evaluación de esa vía ósea, no depende solo del profesional evaluador. O sea, si yo llego a una IPS, no llego con equipos porque la IPS me los da y mi equipo no tiene esa diadema de vía ósea porque argumenta de que es una IPS de salud en el trabajo y que solo realiza tamiz, porque es lo que se realiza en salud en el trabajo según ese argumento, y nótese que lo estoy poniendo entre comillas y diciéndolo como que si eso pasa, pues eso no va a depender del profesional evaluador, depende de la institución, depende del equipo tecnológico, depende del equipo del gerente, de la persona que montó esa IPS de seguridad en el trabajo, que dotó esos equipos y que pensó que en salud en el trabajo no necesitamos evaluar esa parte, y sí la necesitamos, por favor, sí la necesitamos.